Viento, calima, lluvias torrenciales, ¿quién da más? Canarias se enfrenta a este cóctel meteorológico en aviso amarillo por la borrasca atlántica que se está dejando notar especialmente en la isla de Tenerife. Hay preocupación también por los efectos de la lluvia en La Palma, ya que el agua podría arrastrar las cenizas acumuladas en las zonas afectadas por la erupción, que podrían formar correntías en la zona de pendiente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y para colmo, un accidente de un camión por culpa de la lluvia, probablemente en la isla de Tenerife. Bueno, enseguida repasamos este inicio de semana tan inestable y la previsión para las islas y también el velocímetro de contagios de la nueva variante de COVID que parece perder velocidad en nuestro país, aunque sin iniciar aún la curva descendente. Pero esto va por barrios y vemos cómo otros países se enfrentan a una ola que allí no ha hecho más que empezar a crecer. Bueno, por ejemplo, el continente americano observa cómo los contagios se extienden como la pólvora y Asia asiste a este empuje de Omicron incluso en los países más restrictivos ante la pandemia. China empieza a soportar casos pese a su política de COVID-0 que está llevando al confinamiento estricto a millones de personas en distintas zonas del país. ¿Es posible mantener esta estrategia ante una variante tan contagiosa como el sarampión? Y otra incertidumbre más. ¿Cómo afectará el suministro global si Omicron consigue penetrar con fuerza en la gran fábrica mundial que es China? Y ante ustedes la van a ver enseguida la pequeña isla de Tonga, vista desde el espacio. En el momento de la explosión del supervolcán que emitió en solo unos minutos la misma cantidad de dióxido de azufre que el volcán de Cumbre Vieja en sus 3 meses de erupción. Para que se hagan una idea de la fuerza, la explosión de esa columna de gases y ceniza alcanzó los 20 kilómetros de altura. Las alertas por tsunamis se extienden por el Pacífico. Ahora mismo cientos de miles de ciudadanos de Japón, Chile y Nueva Zelanda huyen de las zonas de costa por el miedo a una posible ola gigante. Y con la mirada puesta hoy también en esta especie de vuelta a la Guerra Fría entre Rusia y Occidente, Ucrania vuelve a ser un elemento de discordia ante la presión rusa para evitar el acercamiento de este enorme país a la Unión Europea. Moscú maniobra para evitar que los países que formaban parte del bloque soviético se acerquen a la Unión, donde ven un mayor progreso económico y la mejora de las libertades ciudadanas. ¿Podríamos estar ante una nueva intervención militar como la de Crimea en 2014? Bueno, pues hablaremos con un experto también sobre este. Pero antes vamos a comprobar la situación del tiempo en Canarias. En Tenerife se están notando con especial intensidad las lluvias de esta tormenta atlántica que ha llegado a las islas, y las consecuencias se han notado durante la mañana en la autopista del sur. Elena Falcón, un camión cisterna accidentado ha colapsado esta arteria de la isla. ¿Ya han podido retirarlo? Efectivamente, ya ha sido retirada y se ha restablecido la circulación en esta vía, pero ha sido una mañana muy intensa a causa de las lluvias producidas en las últimas horas, con ese hecho, sobre todo lo más destacado, el accidente de ese camión cisterna que era embestido por un turismo por detrás a primera hora de la mañana, y ello provocaba importantes retenciones hasta pasado el mediodía, colas kilométricas a causa de, como decimos, esa colisión que afortunadamente se ha saldado solo con 2 heridos leves. A causa del impacto, el camión cisterna hizo un movimiento que le llevó a cerrarse como una tijera y su carga, el combustible, quedó desperdigado por toda la vía. Por lo tanto, las maniobras para retirar tanto ese vehículo de grandes dimensiones como el combustible ha sido muy laboriosa. Ha sido una maniobra que ha tardado horas en completarse. Por lo demás, el caos circulatorio en la capital también se ha originado a causa de la avería de hasta una veintena de semáforos. Además, hemos podido comprobar cómo se producían pequeños desprendimientos, caídas de árboles, ramas, incluso la caída de una palmera sobre un vehículo que no parecía haber registrado grandes desperfectos. En cuanto a las inundaciones, solamente nos informan en Santa Cruz de Tenerife de la inundación de un pequeño patio de una vivienda, pero las incidencias han estado sobre todo por los temas indicados, el caos circulatorio, ha habido también alcantarillas reventadas, los barrancos ya están
corriendo agua, Roberto, y como bien indicabas al principio, esta calima nos ha traído no solamente esos vientos fuertes que podrían regresar a partir de esta tarde-noche, sino estas lluvias tan intensas que se han dejado sentir en todo el archipiélago con especial intensidad en esta isla de Tenerife. La verdad es que hemos tenido de todo en estos últimos días. En La Palma, por ejemplo, ahora hay temor porque las lluvias intensas puedan deslizar por las pendientes grandes riadas de ceniza y barro acumulados tras la erupción. Magali Cáceres, cuéntanos si se ha producido algún problema. Muy buenas tardes, Roberto. Pues no, ya ves el sol cómo brilla en el Valle de Aridane. Nos encontramos en El Paso, en el puesto de mando avanzado, que como bien saben está ubicado aquí en las instalaciones de la antigua JTI del Paso desde los últimos 2 meses de esta erupción volcánica. Aquí sigue estando ese puesto de mando avanzado y hasta aquí nos hemos acercado para hablar con el técnico de emergencias del Cabildo de La Palma, que es Rafael García. Por suerte, Rafa, y aunque estaban prevenidos, aún están activados esos servicios. No ha habido que movilizarse porque ha llovido muy poco además. En principio las lluvias no han sido tan terribles como amenazaban. Hemos tenido en Barlovento como unos 75 litros que han caído por metro cuadrado y en la cumbre unos 60, pero aquí en la zona del Paso, que era la zona más peligrosa en el sentido por toda la ceniza acumulada, pues han caído unos 20 litros a lo largo del día. Además han sido bastante repartidos y para que se llegaran a producir esas temidas escorrentías tendrían que haberse producido más cantidad de lluvia y condensada en muy poquito tiempo, ¿verdad? Claro, tendríamos que haber tenido más intensidad de lluvias concentrada en menor tiempo, que hubiera provocado a lo mejor movilización de esas laderas ahora mismo inestables con la ceniza acumulada. De todas formas, ahora todos los servicios de emergencia han de acostumbrarse a la nueva orografía que muestra la isla de La Palma, sobre todo esa zona afectada, ¿no? Sí, ahora mismo ya tendremos un poco que hasta revisar los planes que tenemos de actuación porque realmente toda la orografía del valle ha cambiado, con lo cual los cursos de agua obviamente ya cambiarán y no son los que teníamos anteriormente. ¿Se parece esto en algo a un incendio, el post-volcán, a lo que ocurre tras un incendio? ¿Se debe trabajar de la misma forma? No, yo creo que no tienen relación. O sea, en el incendio la ceniza acumulada es ceniza de haberse quemado árboles. Obviamente las magnitudes son mucho menores. Por mucha ceniza que se acumula en un incendio nunca llega a las dimensiones de las que estamos hablando ahora. Aparte todo el cambio topográfico que ha supuesto las coladas de lava no tiene relación ninguna. Tampoco tenemos conocimiento de que las lluvias que sí que han caído en la zona noreste de la isla de La Palma hayan afectado ni puerto ni aeropuerto. No tenemos notificaciones de que haya habido daños ni en infraestructuras esenciales ni en los puertos y aeropuertos a día de hoy. Bueno, pues mejor así, ¿verdad? Mejor así, que haya sido así suave, que siempre es buena la lluvia. Muchísimas gracias, Rafael García, por habernos acompañado y habernos puesto al día. De todas formas, el dispositivo sigue en marcha, ¿verdad? Seguirá durante el día de hoy. Sí, seguimos más o menos supervisando hasta que ya Borrasca se aleje de las islas, pues tendremos todavía la previsión. Pero de momento ya lo ves, Roberto, aquí en el Valle de Aridane, brillando el sol como puede, porque aún queda algún resto de calima, pero esas poquitas lluvias, esos 20 litros acumulados aproximadamente de los que nos hablaba el técnico de emergencia, han limpiado un poquito la atmósfera y aquí se ve cómo brilla el sol. Y de momento, sin ningún tipo de incidente reseñable. Gracias, Magali. La lluvia después de la calima se agradece siempre. La verdad es que hemos tenido de todo en este fin de semana. Calima, fuertes rachas de viento y ahora lluvia torrencial. ¿Nos falta algo más, Vicky Palma? Mal estado del mar, que también lo añadimos también a la lista. Sí, hemos tenido avisos por viento, avisos por calima, avisos por lluvia, avisos por tormentas que al final se desactivaron antes de que entraran realmente esas tormentas, que apenas ha habido actividad convectiva, prácticamente nada, y también aviso por fenómeno costero por viento. Ha llovido de forma desigual por todo el archipiélago. Donde más ha llovido ha sido en los municipios del sur y el área metropolitana, el extremo oeste de la isla de Tenerife y sobre todo en el nordeste de la isla de La Palma, donde sí que se anclava una pequeña nubosidad convectiva esta mañana y con los datos registrados hasta la 1 del mediodía, pues en Barlovento han caído 74 litros de agua por metro cuadrado, que no está nada mal. Donde menos ha llovido, en El Hierro, en Lanzarote y en Fuerteventura, aunque también hemos tenido precipitaciones en estas islas, incluso en La Graciosa. La Graciosa, con los datos que hay ahora, ha llovido un poquito más que en la isla de Lanzarote. El viento, las rachas de viento han sido muy importantes durante el fin de semana. Está la predicción para lo que resta de jornada y para mañana, aunque irá menos, volverán a reaparecer esas rachas de viento esta madrugada en los mismos sitios donde las hemos tenido el pasado viernes, es decir, el Valle del Golfo, la isla del Hierro, zonas del norte y oeste de la isla de La Gomera, el extremo nordeste de la isla de Tenerife, la costa oeste de Lanzarote, de Fuerteventura y en La Graciosa.
Las rachas ya a partir de mañana por la noche irán a menos. Y en cuanto a la lluvia, hay malas noticias. Si pensamos que iba a llover más, las lluvias se van a concentrar pues durante lo que resta de jornada de hoy. Todavía esta madrugada puede haber algunas precipitaciones residuales y aunque el mapa de predicción parece muy llamativo con el acumulado hasta mañana por la noche, casi toda esa lluvia que estamos viendo ahí, de hecho se ha superado, por ejemplo en Tenerife, ya ha caído. Así que las próximas horas chubascos residuales y mañana va a entrar a jugar otro elemento del que nos habíamos librado hoy por la caída de agua. Vamos a seguir teniendo vientos del sureste. La borrasca que ha generado toda esta inestabilidad se está terminando de deshacer, se está formando otra al sur de las Azores, va a seguir condicionando el tiempo en las islas, nos va a seguir con vientos del sureste y nos va a volver a traer calima, probablemente a partir de mañana y la veamos también el miércoles. Pues hay que esperar un poquito, que entre jueves y viernes parece que esa segunda borrasca volvería a dejar algo de lluvia en las islas. Bueno, pues vuelve el viento, algo de lluvia aunque menos y después vuelve la calima, o sea que vamos a tener otro bucle parecido, ¿no?, al que hemos tenido en estos días próximamente, ¿no? Sí, esta semana sí, lo único que la predicción de lluvia ya jueves y viernes, que parece que cuando podría volver a llover, no apunta tanta agua como la que ha caído hoy. Gracias, Victoria. Bueno, estaremos pendientes de todo lo que ocurre. Por cierto, acabamos de estar en La Palma hace un momento. El Gobierno de Canarias, última hora, acaba de decretar el nivel 2 de emergencia por riesgo volcánico. ¿Qué quiere decir esto? Que se acaban los desplazamientos, las evacuaciones, desde que pasamos del nivel 3 al nivel 2. Luego ampliamos esta noticia importante, sobre todo para los habitantes de la isla de La Palma. Pero toca resguardarse por la lluvia y, por supuesto, del COVID, que sigue extendiéndose por todo el país. Los expertos aseguran que esta semana podría ser clave en la evolución de la sexta ola. Miguel Vega, por lo pronto, ha comenzado a notarse una ralentización en el incremento de contagios. Sí, para ver esa ralentización hemos querido fijarnos en la incidencia acumulada que ahora se sitúa en 3.192 casos por 100.000 habitantes. Hemos querido comparar esta cifra con el aumento de las dos últimas semanas y las dos primeras semanas de 2022, cuando del 3 al 7 de enero aumentó esta incidencia acumulada en 426 puntos, en la siguiente semana del 10 al 14 de enero lo hizo en tan solo 203 puntos. Hemos querido hacer esa misma comparativa con la incidencia acumulada en el archipiélago. Actualmente está en 2.874 casos por 100.000 habitantes. La primera semana de 2022 aumentó en 285 puntos y la segunda semana del 10 al 14 de enero lo hizo en 251 puntos. Roberto. Eso a nivel nacional, Miguel, pero también misma tendencia a nivel global. Aunque los contagios han subido un 55% la última semana, parece que lo hacen a menor ritmo que las anteriores. Sí, aunque siguen subiendo los contagios, sobre todo por esa variante Omicron que sigue expandiéndose a nivel mundial. A nivel mundial, ese aumento de contagios del 10 al 16 de enero se redujo un 7%, pero por países, por ejemplo, Alemania, que comenzó a realizar restricciones a mediados de diciembre, ya ha conseguido reducir los contagios un 72%, Reino Unido un 64% y Australia, uno de los países más restrictivos desde el inicio de esta pandemia, ha conseguido que sus contagios caigan un 53%, pero otros países de Asia como China siguen manteniendo duros controles para evitar que la variante Omicron siga expandiéndose. China no consigue frenar la expansión de Omicron. En la última jornada notifica 223 infecciones, 163 de transmisión local según el gobierno. Todo ello pese al confinamiento y control sanitario que viven más de 17 millones de personas en el país. Parece que la variante Omicron se extiende rápidamente por Asia después de golpear duramente Europa. Arabia Saudí notifica récord de contagios con más de 5.000 en el último día. Y Omicron no entiende de fronteras. Varios países de América Latina han comenzado 2022 con máximo de contagios. Argentina 96.000, más de 1.300 en lo que va de año. México más de 47.000. Las infecciones en el país subieron un 28%. Chile 9.300 contagios. Según las autoridades, un incremento de más del 143% propiciado por la movilidad durante las vacaciones de verano. En Estados Unidos, con incremento de contagios en las últimas semanas, la Corte Suprema no ratifica la decisión de la administración Biden de imponer la vacunación o prueba semanal en las grandes empresas, una medida para intensificar la campaña de vacunación en el país ante el avance de Omicron.
Bueno, y estos son personas en contra de la vacunación obligatoria. Budapest, precisamente contra esta medida para hacer frente al COVID. Hungría cuenta con la tasa de vacunación más baja de todo el continente europeo. El gobierno quiere comenzar a inocular la cuarta dosis ante el aumento de Omicron en las últimas semanas. También en Holanda, miles de manifestantes marcharon por las calles de Ámsterdam en oposición a las medidas impuestas para frenar ese incremento de infecciones. A mediados de diciembre, el gobierno aprobó un confinamiento nacional y cerró, recordamos, todos los comercios que no fueran de primera necesidad. Bueno, pues ya vemos que se están produciendo distintas estrategias para hacer frente a esta variante Omicron, de la que vamos a hablar con Daniel López Acuña, epidemiólogo, exasesor de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, un día más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, va a toda velocidad Omicron, aunque parece que menos que en semanas anteriores, aquí en España y a nivel mundial también. ¿Esto a qué se debe? ¿A que a lo mejor está perdiendo combustible debido a la tasa de infección que está alcanzando esta variante? Bueno, lo primero es señalar que, en efecto, Omicron ha caminado a un ritmo vertiginoso. Ha producido más de 3 millones de contagios nuevos en España de octubre a la fecha y tiene una contagiosidad que es 5 a 7 veces mayor que las variantes anteriores. Es decir, que no podemos banalizarla, que no podemos minimizar su verdadero impacto, porque el solo aluvión de casos nos genera un gran impacto en términos de la funcionalidad del sistema sanitario, una saturación de la atención primaria, una presión asistencial importante a nivel de camas hospitalarias y de unidades de cuidados intensivos. La proporción o el porcentaje de incremento que están teniendo los casos ha disminuido en los últimos días. Sí, eso no quiere decir que hayan disminuido el número de casos. No hemos alcanzado todavía el pico o la cresta de esta ola. Espero que lo alcancemos en el curso de las próximas 2 semanas. Pero esto, bueno, es el fenómeno natural de todas las olas. Esta ha sido la más larga de todas las que hemos tenido, dado el gran número de contagios que hay, el gran número de casos y como consecuencia el aluvión que se produce a consecuencia de ello. Entonces, yo creo que tenemos que tener muy claro que por sí solo no se va a abatir este problema, que tenemos que persistir en la estrategia de vacunar a los que no están todavía protegidos, que son todavía muchos, aun cuando en España no tengamos porcentajes tan altos como en otras partes de Europa de personas sin pauta completa. Y, por otro lado, necesitamos asegurarnos de que sigamos a rajatabla las medidas de mascarilla, distancia física, no aglomeraciones, higiene y protección en el ámbito escolar, en los espacios interiores mal ventilados, extremar las medidas y introducir restricciones como lo han hecho otros países cuando la incidencia no se logra controlar de una manera natural. Respecto a las estrategias que están llevando los distintos países, porque ahora mismo la ola epidémica se está trasladando desde el epicentro, que estuvo en Europa, o que estaba en Europa hasta hace poco, hacia este y hacia oeste. Por ejemplo, hacia China, cuya estrategia es de tolerancia cero, COVID cero. En cuanto llegaban, detectaban un caso, había un confinamiento, de hecho lo hay, un confinamiento generalizado en extensísimas zonas del país. ¿Usted cree que frente a una variante tan contagiosa como es Omicron, esta estrategia de China se va a poder seguir manteniendo? Bueno, yo creo que lo que se ha venido demostrando es que las estrategias COVID-0 no funcionan porque el virus encuentra sus escapes. Por supuesto que para China ha sido muy importante hacer estas contenciones con confinamientos para evitar una diseminación desde el comienzo de la pandemia. Pero es muy probable que no sea suficiente para controlar el tema de Omicron. Yo creo que tenemos que entender que hay que combinar vacunación a toda la población, medidas restrictivas que no necesariamente lleguen al confinamiento, pero sí a proteger la interacción social desprotegida y medidas de protección acompañadas de medidas de salud pública, diagnósticas y de seguimiento y de rastreo. Daniel, ¿pasar el COVID con esta variedad de Omicron equivale a inmunizarse como si nos pusiéramos una vacuna? No exactamente. Yo creo que genera inmunidad en algún grado. No sabemos cuán duradera, no sabemos
con cuánta protección a otras posibles variantes. Y la realidad es que Omicron ha generado un número considerable de reinfecciones en personas no vacunadas que habían pasado el COVID o en personas incluso vacunadas. Entonces, estamos ante una evolución continua de las variantes que van escapando a la protección inmunológica, ante un decaimiento de la protección generada por vacunas. Y ante esto es por eso particularmente complejo el control de la pandemia, pero nos debe recordar que no basta solo con pasar el COVID o estar vacunado, sino que tenemos que continuar con las medidas de protección. Mirando el histórico de otras pandemias que ha pasado la humanidad, ¿usted es tan optimista como los científicos, los expertos que aseguran que este mes de marzo podríamos haber ya entrado en una nueva fase y dejar atrás la pandemia tal y como la estamos sufriendo ahora? Yo no veo ninguna indicación objetiva de que vayamos a dejar detrás una pandemia que está teniendo altísimas incidencias y para la cual hay un bajo porcentaje de cobertura vacunal en el mundo entero. Cuando tengamos suficiente vacunación en todo el mundo y tengamos abatida la incidencia, podremos empezar a hablar de la endemización de este virus, pero yo creo que quien vea en marzo el fin de la dinámica pandémica, pues no está viendo la realidad. Daniel López Acuña, siempre es un placer hablar con usted. Muchas gracias por atendernos. Encantado, mucho gusto. Bueno, quizá a su pesar, el actual número 1 del tenis actualmente se ha convertido en símbolo de quienes cuestionan la importancia de vacunarse frente al COVID. Novak Djokovic podría quedarse sin jugar los grandes torneos del circuito tras su expulsión de Australia. Francia advierte de que quien no esté vacunado no juega Roland Garros. Desde casa, así verá y escuchará el Open de Australia. El recurso presentado por los abogados de Djokovic no dio sus frutos y el serbio abandonaba el país. Las autoridades australianas insisten que la norma no acepta sesiones. Creo que los australianos entienden que operamos de acuerdo con el Estado de Derecho, que tenemos procesos transparentes, que las reglas son las reglas y que no hay excepciones. Reglas del juego que la familia de Djokovic rechaza de forma rotunda. En un comunicado dicen estar muy decepcionados con la decisión del Tribunal Federal. Califican de escandaloso el tratamiento hacia el deportista. Y más apoyos en Dubái, donde aterrizaba, y también en las redes sociales, que se han llenado de mensajes en su defensa. Muchos tenistas y también políticos, como los tweets del exministro de Relaciones Exteriores de Serbia y el expresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, quien hizo referencia a Djokovic como el mejor jugador de todos los tiempos. Y tal como ocurrió con el boxeador Ali, asegura, fue vilipendiado. Considerado como un héroe, Belgrado iluminó este domingo su rascacielos más alto con luces LED, con los colores nacionales y un mensaje que decía: Novak, eres el orgullo de Serbia. La expulsión de Australia abre la puerta a decisiones similares. Francia, por ejemplo, se adelanta y ya el gobierno galo avanza que todos los participantes en Roland Garros deberán estar vacunados. Se cierra una nueva puerta al número 1, esta vez en tierra batida. Y Boris Johnson va de fiesta en fiesta o de escándalo en escándalo, porque se ha destapado ya la 10ª celebrada en la residencia del primer ministro británico durante la pandemia de COVID-19 y mientras su país se encontraba sumido en importantes medidas restrictivas. Para hacer frente a lo que ya se conoce como el Partygate, que ha hecho descender su popularidad bajo mínimos, Johnson anuncia la prohibición de bebidas alcohólicas dentro de las oficinas de la mansión presidencial y que despedirá a buena parte de su equipo. Pero él se queda, claro. Y la Guardia Civil ha intervenido en Madrid un total de 6.420 test de antígenos por no cumplir con la normativa sanitaria vigente. Los test se encontraron en los almacenes, en 2 concretamente de una zona comercial. No tenían las instrucciones en castellano, por lo que no eran aptos para su uso. Los propietarios de estos negocios han sido propuestos para sanción administrativa al no tener autorización para distribuir este tipo de productos. Recuerden que en España estas pruebas diagnósticas solo se pueden adquirir en farmacias. Aún tenemos más cosas que contarles hoy en Atlántico Noticias. No tardamos.
3 minutos pasan de las 2 de la tarde, seguimos en Atlántico Noticias para hablar de esos 8 largos e intensos minutos que duró la erupción del volcán Unga Tonga en el Pacífico. La explosión fue de tal magnitud que expulsó cenizas a más de 30.000 metros de altura y generó una enorme onda expansiva atmosférica que se sintió en muchísimos puntos del planeta. Ahora mismo miles de personas huyen de la costa de varios países del Pacífico por temor a un tsunami provocado por esa onda expansiva tras la explosión del volcán. Se observan algunos puntos incluso como esa onda expansiva se puede observar. Miren aquí el tamaño que tiene, obsérvenlo aquí, prácticamente de la mitad del tamaño de Australia. Esa es la situación que está generando muchísimo miedo en los países que se puedan ver afectados por esa onda expansiva, sobre todo por esa ola gigante en el Pacífico. De esta manera comenzó la erupción del volcán submarino de la isla de Tonga, en el sur del Océano Pacífico. Una violenta explosión que provocó una enorme columna de humo y que, según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, equivalió a un terremoto de magnitud 5,8 en superficie. Además, provocó un tsunami que afectó no solo a las costas de esta nación compuesta por 170 pequeñas islas, sino que ha mantenido en alerta a las autoridades de gran parte de América. Se inundó todo el Chaco, se metió por acá todo el agua y llegó el agua. Hasta la rodilla, dice, ¿no? Hasta la rodilla. En Perú se registraron olas de más de 2,5 metros de altura. La fuerza del mar dejó 2 víctimas mortales en la costa norte. En Chile, la alerta duró activa hasta la madrugada del domingo y varias playas también tuvieron que ser desalojadas. Japón, Australia o Canadá sufrieron las consecuencias de la erupción. En Alaska, a unos 8.000 kilómetros de distancia del volcán Unga Tonga, se sintió la explosión. En California, por ejemplo, la feroz marejada provocó importantes inundaciones. Bueno, y ahora mismo un trozo de Lanzarote flota en el espacio. El 13 de enero un satélite se puso en órbita con ese trozo de mineral volcánico. Vamos a hablar con Jesús Martínez Frías, geólogo, planetario y astrobiólogo del CSIC. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿para qué hemos lanzado un trozo de piedra al espacio? A ver. Bueno, pues esto parece difícil de explicar, pero tiene su razón de ser, ¿no? Al espacio se están enviando experimentos de muy distinto tipo, ¿no? Experimentos biológicos, experimentos químicos, médicos y también experimentos geológicos y astrobiológicos como es este caso, ¿no? Además es un experimento que está relacionado con la futura habitabilidad del ser humano en la Luna. La razón es clara. Nosotros tenemos en Canarias una de las plataformas científicas más importantes del mundo para hacer astrofísica y también para hacer geología planetaria y astrobiología. Es un lugar donde incluso en Lanzarote, por ejemplo, tenemos un curso de instrucción de astronautas de la Agencia Espacial Europea y lo que hemos hecho ha sido ir un paso más allá y seleccionar una muestra muy bien caracterizada de basalto de Lanzarote, porque en la Luna tenemos basaltos que tienen características muy similares a los de nuestro análogo canario. Y es por eso por lo que cuando se vayan a utilizar los basaltos de la Luna para la construcción de pistas de despegue, aterrizaje, caminos, carreteras, escudos de protección, es muy interesante saber, muy importante saber cómo va a ser el comportamiento petrofísico, geotécnico de ese material, de ese recurso que vamos a utilizar allí. Y nada mejor que utilizar un basalto que ahora mismo está en el espacio y que hemos conseguido introducir en esta misión, que yo creo que ha sido un hito sin precedentes, ¿no? ¿Quién está detrás de esta decisión de mandar un trozo de Canarias al espacio? Bueno, pues yo fui el promotor de la idea, ¿no? El responsable científico. Vengo trabajando en las islas desde hace muchísimos años, ya desde el año 88, de muy distintas perspectivas, en Tenerife, en La Gomera, en El Hierro, ahora en Lanzarote, llevamos ya casi 8 años trabajando. Y bueno, pues surgió esta oportunidad por una colaboración que teníamos con ingeniería, de tal manera que es un proyecto que aúna ingeniería, astrobiología y también geología, con una componente canaria que es crucial en este caso, ¿no? Claro, porque ustedes han lanzado, digamos, un trozo de material del mismo que va a formar parte de las infraestructuras que en un futuro se puedan hacer en una base lunar, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, es un análogo. Es decir, no va a ser material de Canarias que vaya a ir a la Luna, sino que los basaltos de Canarias... Bueno, así lo interpretaron algunos colegas periodistas hace casi 10 años, ¿no? Pensaban que íbamos a desmantelar las islas para mandar bloques. Para mandar bloques, ¿no? Pero no, por favor, no. Lo interesante es que tenemos basaltos en la Luna y también en Marte, que son muy parecidos a los de Canarias. Las rocas de Canarias ya se han utilizado como referencia en las misiones de la NASA y bueno, pues ahora también para la Luna, en los basaltos de los mares lunares, que son los más interesantes desde el punto de vista de la habitabilidad. Probablemente la próxima misión lunar con la base semipermanente va a estar en un cráter con basaltos lunares, que es el cráter Shackleton, con toda probabilidad. Entonces es muy interesante. No solamente enviamos el basalto, es decir, enviamos el basalto muy bien caracterizado y además lleva una serie de sensores y una microcámara con la que nosotros, es un proyecto de momento muy simple, pero con lo que nosotros podemos supervisar cómo van a afectar los cambios de temperatura tan bruscos que hay en el espacio, que pueden ser pues desde menos 80 o menos 90 hasta más 90 o más grados centígrados, la radiación, cómo afecta todo eso al basalto como material de construcción, que se va a utilizar incluso como escudo antirradiación, porque sabemos que el basalto, el polvo basáltico, el regolito basáltico lunar, puede ser un escudo contra la radiación, ¿no? La Luna no tiene atmósfera y los astronautas están desprotegidos y por lo tanto están expuestos a la radiación cósmica, y el basalto también sirve como escudo para la radiación. Es decir, la utilización de los recursos geológicos de la Luna y Marte, para lo cual utilizamos análogos de aquí de la Tierra para saber cómo se van a comportar. Bueno, pues para ver cómo va ese comportamiento efectivamente, si es un material adecuado o cómo se puede reforzar. Por cierto, que en la Luna Lanzarote va a estar presente también, o ya está presente por otro lado. Creo que hay un trozo de la Luna, un área de la Luna que se llama Timanfaya, ¿no? Bueno, creo que sí, ¿no? Es en Marte. En Marte, seguro. Marte, vale. En la Luna no lo sé, pero en Marte... pues solo me he equivocado unos cuantos millones de kilómetros. Pues sí, desde 3 días a 6 meses de viaje, que no está nada mal, ¿no? Desde una isla a la otra, ¿no? Pero bueno, lo que ocurre es que cuando yo participo en la misión del rover Perseverance, la misión de la NASA y también en la del Curiosity, y cuando estábamos trabajando en la malla de la zona de aterrizaje o de amortizaje, pues normalmente en las cuadrículas de la malla de aterrizaje del rover solemos poner nombres pues emblemáticos de lugares, ¿no? Yo propuse el nombre de Timanfaya para que fuera incorporado, y cuál fue mi sorpresa, que incluyeron además Timanfaya justo en el centro de la elipse, ¿no? El Perseverance no aterrizó exactamente en esa zona porque, claro, pues no, por problemas de desvío y de no chocarse se desvió un poquito más, pero ha aterrizado curiosamente en una zona que se llama Cañón de Chelly, que después fue rebautizada como Octavia Butler, la escritora afroamericana de ciencia ficción, y ha aterrizado entre 2 cuadrículas precisamente españolas de Canarias, ¿no? Ha aterrizado entre la cuadrícula Timanfaya, que es la que está en el centro, y la cuadrícula Teide. Es decir, que de alguna manera pues Canarias sí está muy bien representada en Marte, ¿no? Estamos ahí en el espacio, en Marte, en la Luna, esos basaltos ahora que están flotando en el espacio. Jesús, pues ya nos contará los resultados de esta investigación, y enhorabuena, porque no debe ser fácil colar un trozo de piedra o colar nada en estos satélites que van en el espacio, que debe ser carísimo lanzar uno de estos satélites. Gracias por atendernos. Nada, un saludo y muchas gracias. Bueno, vamos a recordar esa actualización del PEVOLCA. Hablamos de nuevo de la situación en La Palma, y que va a entrar en vigor mañana martes para la zona afectada por la erupción del volcán. Se actualiza la activación del plan de situación de emergencia nivel 2, declarándose la finalización de la situación de evacuación. Se acaba, por lo tanto, la evacuación de determinadas zonas de los municipios de los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, porque ya se reúnen las condiciones seguras, lo entiende así el organismo, para la vuelta de sus habitantes. Los núcleos son los siguientes, se los recordamos: Las Norias, Olla del Verdugo, Morro de los Judíos, Las Manchas, Diseminado de las Manchas, Cuatro Caminos, San Nicolás, José Pons y La Jurona. Seguimos pendientes también del tiempo. Esa es la señal que nos llega ahora mismo desde Tenerife. Lo vamos a ver concretamente de la TF1, esto es a la altura de Añasa, que tantos problemas ha tenido durante la mañana por el accidente de un camión cisterna. Ahora el tráfico es fluido, pero como pueden observar, ha empezado a llover otra vez. Mucha precaución, porque el firme puede jugar malas pasadas.
Esta es la situación a esta hora mismo, con lluvia constante, sobre todo en la isla de Tenerife. Bueno, vamos a ocuparnos de otro asunto, de la situación en Ucrania ahora mismo. Miren, aquí tenemos un mapa del este de Europa y en medio el actual escenario de conflicto entre Rusia y Estados Unidos. Aquí lo ven, y Europa también, Ucrania. La razón está en la negativa rusa, que este país y algunos de los que formaban parte de la Unión Soviética se acercan a la Unión Europea y a las instituciones occidentales, tal y como desea también, por otra parte, buena parte de sus ciudadanos. Rusia teme la influencia de la Unión tan cercana a sus fronteras. Esto ya es Rusia y aparece separado pues, de la Unión Europea tan solo por estos países que ejercen como de frontera exterior. Hace 7 años la península de Crimea, que pertenecía a este país, justo aquí, fue escenario también de una intervención militar rusa que parece que Estados Unidos y sus socios de la OTAN no están dispuestos a permitir. Vamos a hablar de este asunto con Nicolás de Pedro, investigador especializado en el espacio postsoviético. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tiene Ucrania que la hace tan apetecible? Bueno, Ucrania sobre todo tiene interés para Rusia, que es el actor que está dispuesto a ir a la guerra e imponer su voluntad por la fuerza de las armas, y del lado de la Unión Europea y de la OTAN es más evitar que la guerra vuelva el uso de la fuerza militar como el instrumento básico de relación entre países. O sea, el interés es menor. Digamos, evidentemente es Rusia la que quiere mantener un control estratégico sobre Ucrania, porque piensa que básicamente tiene derecho a controlar lo que sucede en Ucrania. Y el problema fundamental y el nudo gordiano de la discusión o del problema en el que estamos ahora mismo es que, como muy bien apuntabas, los ciudadanos de Ucrania, en su gran mayoría, no quieren esta tutela de Moscú. Y de hecho son proeuropeos en una buena parte, por lo menos. Es decir, que piden a su gobierno el acercamiento a la Unión Europea. Sobre todo, este es uno de los resultados de... tengamos en cuenta que Ucrania lleva 7 años en guerra. Uno de las consecuencias y resultados de esta guerra es que la opinión pública ucraniana, que estaba más dividida, había más divisiones y era más moderada en sus puntos de vista, claramente manifiesta un deseo muy mayoritario de acercamiento hacia la Unión Europea y la OTAN a resultas de la agresión militar que llevan viviendo desde hace 7 años, que, en fin, para los ucranianos es un conflicto, una guerra claramente relacionada con Rusia. Sin Rusia no se entiende esta guerra, no es una guerra civil, como insiste, por el contrario, el lado ruso. ¿Crees que estamos, Nicolás, ante una nueva Guerra Fría, una reedición de la Guerra Fría? Bueno, es peor, es más preocupante que la Guerra Fría, porque la Guerra Fría, pese a todo, y que hubo momentos de mucha tensión y mucho riesgo, había al menos una serie de reglas implícitas respetadas o acordadas por las partes, ¿no? Ahora estamos en un contexto mucho más difuso, mucho más peligroso, sin unas reglas claras. El Kremlin insiste en que ahora estamos en el momento en el que se está jugando sin reglas y en el que no hay ninguna certidumbre en muchos aspectos, ¿no? Y yo creo que es un momento en ese sentido más peligroso, porque de hecho lo que está pidiendo Moscú es una vuelta a la Guerra Fría en el sentido de que se le reconozca que tiene derecho a limitar la soberanía y la seguridad de una serie de países vecinos que va más allá de Ucrania, que estamos hablando también de Suecia, de Finlandia, de las repúblicas bálticas, de Polonia y de otros países, todos aquellos que formaban parte del Pacto de Varsovia, más los escandinavos, para que Rusia se sienta segura. Y de nuevo, este es el punto donde es tan difícil lograr el acuerdo, ¿no? Porque lo que está exigiendo Rusia es que se reconozca la soberanía e independencia limitada de estos países, ¿no? Y esto ni la Unión Europea ni la OTAN lo pueden aceptar y choca de pleno con con toda la lógica del proceso de integración europea. Claro, pero siendo abogado del diablo, también de alguna manera es lógico el pensamiento ruso. La frontera exterior soviética en su momento, es decir, el telón de acero, terminaba mucho más al oeste que ahora. En ese sentido, a medida que estos países se han ido separando de la tutela de la Unión Soviética y del telón de acero, digamos que esa frontera exterior se ha ido acercando cada vez más a Rusia, ¿no?
Bueno, lo que han recuperado estos países es su plena soberanía, ¿no? Y entonces, claro, Rusia entiende que no tienen que recuperar su plena soberanía. Y esa plena soberanía también, por supuesto, se traduce en elegir a qué organizaciones y foros multilaterales y organizaciones de seguridad quieren pertenecer. Pero es importante también que la audiencia entienda que la OTAN es básicamente una cláusula de seguridad y una alianza de carácter defensivo. Lo que provee es una cláusula de seguridad y una defensa colectiva, no es en clave ofensiva. Y Rusia no afronta ninguna amenaza militar. Nadie está pensando en utilizar la fuerza contra Rusia, que además sigue disfrutando, por supuesto, de la disuasión que le garantiza el mayor arsenal nuclear del mundo, mayor que el de Estados Unidos, Reino Unido y Francia juntos. Pero ya no es la Unión Soviética, ya no es ese gigante más o menos oxidado que representaba la Unión Soviética. ¿Es Rusia tan fiera como lo pintan? Bueno, es diferente que con respecto a la Unión Soviética, pero utiliza toda una serie de instrumentos que van desde la intimidación nuclear hasta influencia bajo el radar, ¿no? Todo tipo de lo que ahora se denomina amenazas híbridas o de instrumentos híbridos para ejercer influencia y generar disrupción dentro de Occidente, ¿no? Con vistas a aprovechar la polarización que hay, la división y demás, con vistas a neutralizarnos desde el punto de vista estratégico. Digamos, hay un actor que es Rusia, que digamos se encuentra incómodo y actúa de forma hostil con respecto a todos sus vecinos, y sus vecinos en diferente grado. Bueno, esto también es muy llamativo, ¿no? Todos los vecinos de Rusia perciben a Rusia como una amenaza en un sentido mayor o menor grado, pero como una amenaza. Y este es el motor de estas tensiones regionales en la parte oriental del continente europeo. Nicolás, ¿qué ocurriría? Apelo a la bola de cristal que pueda tener como analista. ¿Qué ocurriría si ahora Rusia vuelve a ser como en 2014? Esos 100.000 soldados que está, según algunas estimaciones, acumulando en la frontera, la cruzan y entran en Ucrania. ¿Cuál sería el paso de la OTAN y de Occidente, en su opinión? Bueno, el paso de la OTAN es más predecible porque básicamente no parece que habrá un tipo de presión de reforzar la seguridad de los países que son miembros, Ucrania no lo es, y poner presión en clave sobre todo de sanciones que vendrán en el marco Unión Europea y de Estados Unidos a Rusia, pero es menos probable que haya una reacción en clave de uso de la fuerza militar. Y este es uno de los elementos que en el fondo también pueden incentivar a Rusia a lanzar un ataque, no necesariamente una invasión, pero sí un ataque muy devastador sobre Ucrania. Porque aquí otro elemento que hay que tener muy en cuenta es que los ucranianos en 7 años de guerra no han dado ninguna muestra de estar por la labor de rendirse. Y entonces, bueno, pues hasta que el golpe no sea muy devastador, es posible, ellos están dispuestos a resistir, pues ya veremos hasta el final, ¿no? Pero desde luego van a mostrar mucha resistencia. Lo que sí veremos será un escenario de enorme tensión y tampoco es descartable que Rusia trate de que esa tensión también se reproduzca en otros teatros, ¿no? Pensemos en el Mar Báltico y algunas zonas, para generar precisamente esa inquietud, porque Rusia también, su carta es generar esa inquietud que fuerce, porque sabemos que las opiniones públicas europeas, varios gobiernos europeos, estarán por la labor de buscar rápidamente una solución negociada para evitar que haya una escalada mayor bélica, si es que esto se produce, que esto no lo podemos predecir, y esto también es muy significativo, muy explicativo, muy representativo y llamativo de la situación en la que estamos, que es que todo depende de la decisión última que tome el presidente Putin. Y la decisión de si va a haber o no una guerra está exclusivamente en las manos de Rusia, que es el actor que está dispuesto a unilateralmente ir por la fuerza. Claro, que no se tiene que someter a los sistemas de control de las democracias occidentales, sino que en ese sentido pues parece que depende más de su voluntad. Nos lo ha explicado clarito, Nicolás de Pedro. Muchas gracias. Me temo que tendremos que volver a hablar de lo que ocurra en este país, ojalá que para bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, Alemania está especialmente interesada también en lo que ocurra en esta parte, en este conflicto, porque la negativa rusa a suministrar el gas suficiente por los gasoductos hacia Alemania, pues está provocando también muchos problemas económicos. Por cierto, que el canciller alemán, Olaf Scholz, acaba de llegar a la Moncloa, ahí lo tienen, su primera visita oficial a España. Se acaba de estrenar Scholz como canciller de su país y Pedro Sánchez ejerce de anfitrión. Esta es la tercera visita del mandatario germano al exterior desde que tomará posesión el pasado mes de diciembre. Muchos la interpretan como un claro gesto de unidad socialdemócrata con Sánchez, que ya organiza llamadas con Macron y Johnson de cara a esta semana crucial. Y les vamos a contar lo útil que puede llegar a ser la memoria
a largo plazo. Miren lo que ha ocurrido en una pequeña localidad de Zaragoza. Un vecino que comprobó que estaban haciendo obras en una zona advirtió de que estaban a punto de entrar en el lugar exacto donde podrían quedar algunas bombas de la guerra civil. Y acertó de pleno, porque la Guardia Civil, la unidad de desactivación de artefactos explosivos, localizó esos obuses, esos explosivos y los detonó. Tuvieron que intervenir en Maella, así se llama este lugar, después de que ese vecino, ya de avanzada edad, recordase que podía haber bombas, que había recordado que algunas bombas del ejército italiano, que combatían junto a los nacionales, habían dejado caer y no habían estallado en ese punto. Esto cuando este hombre tenía tan solo 6 años. Pues gracias a esa buena memoria, salvado de lo que podría haber sido un desastre a muchísimas personas. Una bomba italiana. Tara Duncan es una nueva serie de animación que se acaba de estrenar en el canal Disney, pero es también la primera realizada íntegramente en Canarias, que desembarca en el universo Disney. In Effecto Atlantis Studio, radicado en Tenerife, es el lugar donde se forjan las aventuras de este personaje y su responsable es Raúl Carbó. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo primero, enhorabuena, porque me imagino que estrenar una serie de 52 episodios de 13 minutos de duración cada uno en el universo Disney no debe ser fácil, ¿no? No, no es fácil, ha sido muchísimo trabajo, pero es una aventura muy bonita, o sea, sí. ¿Por qué eligieron Canarias, concretamente Tenerife, para esta aventura? Por muchas razones. Primero, que yo soy español, he vivido 30 años en Francia y me apetecía muchísimo volver a España, y sobre todo luego también por los incentivos fiscales. Aquí en Canarias hay una acogida para todo el tema de producción de animación que es brutal, probablemente los mejores incentivos del mundo. Y claro, esta razón hacía que este proyecto de Tara Duncan de repente se veía viable aquí en Canarias. Más luego toda la acogida que hemos tenido con la zona C, con la zona especial y todo este apoyo ha sido decisivo para venir aquí, sí. ¿Qué es lo más importante, Raúl, a la hora de instalar una empresa de estas características en un lugar en concreto? Aparte de los beneficios fiscales, que indudablemente, oye, pues eso vienen bien, porque al fin y al cabo son empresas. Por ejemplo, ¿cómo solucionan el tema de los creadores, de crear escuela, de encontrar y de fichar a la gente que pueda hacer esto? ¿Ha sido fácil? Pues mira, tú lo has dicho, una de las cosas más importantes es el lado humano. Estamos en una industria que mezcla arte y tecnología. Y así como, pues bueno, al fin y al cabo puede ser bastante fácil tener ordenadores potentes, servidores, conexión y tal, todo el lado humano y lo que es calidad de vida y un sitio que sea inspirador para todos los artistas es muy importante. Entonces, el hecho de venir a Canarias también apoyó muchísimo esa decisión, porque realmente estamos en un sitio muy privilegiado en el que tanto los artistas como los técnicos, los programadores, pues encuentran un sitio donde realmente trabajar bien y a gusto, ya sean familias, ya sean jóvenes, ya sean de todo. Ese es uno de los aspectos más importantes que priorizamos nosotros a la hora de organizar el trabajo. Oiga, preséntenos, Raúl, a Tara Duncan, que la estamos viendo aquí. ¿Quién es? ¿Es una princesa? ¿Es una superheroína? ¿Quién es? Sí, es una mezcla de todo eso. Tara Duncan es una colección de libros de una autora francesa que se llama Sophie Audouin-Mamikonian, que ha estado escribiendo libros desde hace más de 15 años. Y Tara Duncan sí, es una princesa guerrera, es una niña normal y corriente que descubre que tiene poderes mágicos y que es la heredera del trono de un mundo paralelo donde reina la magia. Entonces, es una historia muy rica, muy llena de muchísimos mensajes muy positivos. Y bueno, es un proyecto en el que nos hemos metido de lleno y que realmente sí, abarca muchísimos mensajes muy buenos. O sea que sí, Tara Duncan es una princesa guerrera. Qué bien. ¿Cuándo la podremos ver en español? ¿Le han dicho algo desde Disney? Bueno, desde Disney se supone que a mediados de este año ya se podrá ver en España. Ojalá, ya veremos. Pero junto con, aquí en el estudio estamos yo principalmente con Catherine McCress y Dan Creter, que son mis dos pilares aquí en el estudio. Esperamos que, en cuanto hablamos, hacemos reuniones con ellos con Disney, siempre estamos al tanto de saber cuándo va Tara a pronunciar sus primeras palabras en español, sí. Bueno, ¿y habrá una segunda temporada, Raúl?
Sí, ya estamos en ello. Estamos trabajando ya en los primeros diseños de la segunda temporada, empezando a hacer storyboards. O sea que sí, si todo va bien, la segunda temporada irá justo después. Bueno, pues ahí está, una serie de dibujos animados de animación made in Canarias, nada menos, ¿eh? Exacto. Enhorabuena, de nuevo por ese Muchísimas éxito gracias. y que vengan muchos más, Raúl. Muchas gracias. Buen día. Bueno, pues ahí está, en el universo Disney. Cuando la vengan, cuando la puedan ver en España, que sepan que la hacemos aquí, en Canarias. Bueno, en muchos lugares de nuestro país se ha celebrado este domingo la festividad de San Antonio Abad, ya saben, el patrón de los animales. Bueno, pues hoy nos vamos a despedir con esta imagen que tiene que ver con esta festividad. En vísperas del santo, cerca de 100.000 caballos saltaron a través de hogueras en una ceremonia de purificación vistosísima durante el Festival de las Luminarias. Esto es en San Bartolomé de Pinares, un pequeño pueblo de Ávila, donde celebran esta tradición que se ha retomado después de las restricciones más duras de la pandemia. Con estas imágenes les dejamos. Llega Telenoticias 1 con Paco Luis Quintana. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1:30 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Hasta mañana.